Vale. Vale, en el tuyo está. Vale. ¿Tienes puesto? Pues buenos días a todos. Gracias por asistir, ¿vale? a la jornada de hoy. Como sabéis, es una jornada dentro del programa de oficinas Acelerapi, ¿vale? El programa es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, destinada a construir el ecosistema de la transformación digital para las pymes y empresas españolas, ¿vale? Tiene un presupuesto de más de 4.000 millones de euros, ¿vale? Viene un poco ligado también con todo el tema de las ayudas de los fondos Next Generation y demás, ¿vale? Y un poco el fin que tenemos en la oficina Acelera Pyme, ¿vale? Pues es prestaros sobre todo asesoramiento técnico, ¿vale? En cualquiera de los procesos de transformación digital que podáis realizar desde vuestras empresas, ¿vale? No solo desde el punto de vista, digamos, del apoyo económico, diciendo qué ayudas, ¿vale? O qué servicios podríais tener para poder realizar esos proyectos, sino también hay una red de asesoramiento de expertos que os podrían ayudar, sobre todo a dar un poco de luz, ¿vale? Cuando no sabéis qué es lo que necesitáis, ¿vale? O qué tecnologías podréis necesitar implantar en vuestras empresas de cara a realizar, ¿vale? Esos procesos de transformación digital o de digitalización dentro de vuestra empresa. Por ello, hoy hemos contado con Efrem, ¿vale? Que es el CEO de Lotrium, una de las empresas tecnológicas que tenemos aquí en León, que ellos están llevando todo el proyecto de movilidad autónoma, ¿vale? Bueno, no solo aquí en León, ¿vale? Sino a nivel más amplio. Nada, sin más dilaciones, nada, presentaros con él, porque realmente él es el protagonista de la jornada de hoy. Nada, si después queréis comentar cualquier cosa, pues ya preguntamos, abrimos una de debates y demás. Nada, os dejo con él. Muchas gracias, Israel. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de León por habernos invitado a participar en esta jornada, que estamos encantados de poder dar a conocer el trabajo que realizamos y, digamos, hablar de las oportunidades de negocio que una tecnología como la que nosotros desarrollamos puede llegar a tener. Vale, un momento. Vale. Bueno, simplemente para hacer una introducción, nosotros somos Lotrium, que somos una empresa que estamos asociados a la Universidad de León, estamos allí en el MIT, y llevamos ya 8 años trabajando en tecnologías de conducción autónoma, y hoy vamos a hablar de lo que llamamos gemelos digitales para la movilidad. Vale. Vale, ¿estamos? Sí. Entonces, bueno, hemos organizado la presentación en 3 partes principales. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la movilidad autónoma, qué es esto, qué perspectivas hay y por qué se está realizando. Luego vamos a centrarnos ya en la parte tecnológica, es decir, qué es esto de los gemelos digitales, cómo se hacen
y cuál es el resultado aplicado a lo que podemos tener. Y luego, por último, un poco de qué volumen de negocio hay aquí en España, qué oportunidades, aplicaciones y cuáles son los sectores que nosotros creemos que se van a ver más afectados, sin perjuicio de que haya otros muchos que todavía no son conscientes de lo que esto les va a poder afectar. Vale. ¿Te deja? Sí, te tengo que ir dando. Si no, te das a pasar y Vale. Vale, ahora te debería dejar. sí. Vale. Bueno, pues si pasamos a la primera parte, esto de la movilidad autónoma, que bueno, cada vez está más de moda, cada vez lo escuchamos más las noticias en los telediarios, pero al mismo tiempo todavía sigue pareciendo que es algo lejano, ¿no? Y a veces la gente que nos viene de visitas muchas veces nos pregunta el por qué, cuál es el motivo de que como vosotros o otros grupos de investigación estén investigando en esta tecnología, ¿no? Pues Te paso otra. Vale. vale, ahí. Pues la razón está en la problemática actual que tenemos, ¿no? La podemos, en el mundo del transporte la podemos agrupar en 3 bloques principales, ¿no? Y uno es la contaminación, que por suerte cada vez hace falta hablar menos de ello porque la gente está más concienciada. En los últimos 5 o 6 años se ha hecho mucho trabajo, pero la realidad es que los datos siguen asustando. Cada año fallecen 3,7 millones de personas por problemas de contaminación, que si lo sumamos también a la contaminación del aire de los hogares y a la atmosférica se eleva hasta casi 7 millones al año. Eso en Europa son más de 500.000 personas y aquí en España son casi 38.000 cada año, ¿no? Hasta que no haya llegado el COVID, pues no nos hemos dado una magnitud de la cantidad de personas que se ven afectadas por este problema. Y la realidad es que el transporte es el principal emisor de gases contaminantes. Entre todos los sectores, la mayoría de contaminación viene del transporte. El segundo problema grave que hay es la siniestralidad. Cada año se estima que en el mundo fallecen 1,24 millones de personas en accidentes de tráfico. Y el 93% de estos accidentes es causados al error humano. Bien porque la gente se despista, bien porque toma lo que no tiene que tomar, o por otra serie de factores. Los fallos técnicos realmente son muy pocos. Y aquí en España, quizá el dato que más se conoce es que nos lo ponen todos los días en los diarios, es los 1.800 personas, más o menos. Estos son datos de 2019 que fallecen en las carreteras. Lo que se conoce un poco menos es que hay más de 100.000 accidentes con víctimas todos los años, de las cuales unos 130.000 heridos y unos 9.000 hospitalizados, que es una barbaridad de gente. Que por desgracia casi todos conocemos alguno que se ha ido afectado. Y por último, según la DGT, todo esto supone un coste de más de 10.000 millones de euros al año, seguros, en hospitalizaciones, etcétera. Es una barbaridad de dinero que se está gastando para remediar los accidentes. Y el tercer grave problema que hay es la congestión, ¿no? Por ejemplo, se estima que en 2018 en Estados Unidos se perdieron 87 billones de dólares a consecuencia de los atascos que se producían, ¿no? Y la casuística que cada año se estaban fabricando más y más vehículos. El récord se alcanzó en 2017, se fabricaron 97,3 millones de vehículos en el mundo. Cada vez estamos metiendo más y más vehículos en las calles y estamos incrementando el colapso, ¿no? La solución no, parece evidente que no pasa por hacer más carreteras o por hacer túneles o por hacer vías por el aire para que circulen cada vez más vehículos. En España somos 47 millones de habitantes y tenemos 33,7 millones de vehículos. Si calculamos el ratio vehículo-persona de personas en edad activa a partir de 18 años, que se supone que pueden empezar a conducir, nos sale a 0,92 vehículos por persona, es decir, un vehículo por persona prácticamente lo que tenemos. Y claro, esto traducido en la práctica, colapsan las ciudades. Entonces, aquí está el argumento principal porque se ha empezado hace ya, según en qué parte, hasta hace 20 años que se llevaría investigando en tecnologías de movilidad autónoma. Y el objetivo principal es intentar solventar esta problemática, ¿no? El primero que hemos visto, los vehículos eléctricos tienen el potencial. El vehículo autónomo se centra sobre todo en la segunda parte, es decir, eliminar el error humano, evitar que por despistes, por acciones imprudentes, se llegue al accidente.
Y la tercera parte de la congestión también está el vehículo autónomo. Aquí ya no solamente se trata de automatizar lo que es un vehículo, sino automatizar conjuntos de vehículos que permitan optimizar el flujo de tráfico en las ciudades, ¿no? Esto es bueno, lo que se conoce como NERT, la nueva era del transporte, que por resumirlo en una frase es la era de los vehículos sostenibles, seguros y eficientes, ¿no? Vale. Y a veces nosotros hablábamos mucho ya de unos cuantos años y siempre decimos que seguimos viendo muy lejano el vehículo autónomo. Y a veces, para intentar ver cómo en el futuro es conveniente mirar hacia atrás, ¿no? Y esta imagen es muy representativa. Vamos a la ciudad de Nueva York. La primera imagen es en el año 1900. Se observa que hace más de 100 años la gente viajaba en carruajes de caballo, que fue el medio de transporte durante muchos siglos previamente. Y en el 1900, en esta foto, se observan ya dos vehículos de automoción, que era la época en la que estaban empezando a aparecer los vehículos tal y como los conocemos. 13 años más tarde, en 1930, la avenida de Nueva York se cambió por completo el parque móvil y únicamente se encuentra ya un carruaje de caballos. Todo lo demás eran ya vehículos de automoción. O sea, hace más de 100 años, en poco más de una década, se cambió por completo el parque móvil de todas las ciudades de todo el mundo. Con el gran impacto que eso tuvo, había una industria gigantesca para, digamos, atender las necesidades de los caballos, para limpiar las calles, para cambiarle las ataduras. Y todo eso, en poco más de una década, desapareció por completo. De esas perspectivas que estamos teniendo ahora, no sabemos decir si van a ser en 10 años, si van a ser en 15 o van a ser en 20, pero en un periodo relativamente corto de tiempo se va a cambiar por completo el parque móvil que conocemos y van a aparecer nuevos vehículos, serán eléctricos, serán autónomos, serán proactivos, un cambio tecnológico bastante importante. Y luego hay otro punto importante que estos estamos cogiendo ahora mismo, que es el concepto de que la movilidad sea un derecho social. Ahora mismo lo que tenemos es el derecho a desplazarnos libremente, ¿no? De hecho, a veces me preguntan, ni siquiera tenemos el derecho a conducir. Conducir es algo que por norma está prohibido y nosotros tenemos que sacar un carnet para que durante un periodo de tiempo nos permitan hacer una actividad que por defecto está prohibida, ¿no? Conducir no es un derecho que esté contemplado. Pero lo que se está trabajando es en cambiar el concepto de que la movilidad se convierta en un suministro, que todas las personas, independientemente de la edad que tengan o de su condición física, puedan moverse de cualquier punto a cualquier punto en sus propios medios. Y esto puede parecer así un poco fantasioso, pero en el nuevo proyecto de ley de movilidad que está en trámites, está aprobado, ya se contempla. La nueva ley de movilidad que ya ha pasado varios trámites parlamentarios y se espera que antes de que acabe esta legislatura se apruebe y ya contempla que la movilidad sea un derecho social. Y como dice ahí, la movilidad se debe entender como un nuevo derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso va a ser un cambio muy importante en la concepción de la movilidad en las próximas décadas, que aquí en España ya se está contemplando, es uno de los países pioneros en este sentido. ¿Qué implica que la movilidad sea un derecho social? Cuatro cosas importantes. Uno, que sea omnidireccional, es decir, de cualquier punto a cualquier punto. Si yo quiero irme ahora de aquí a León, a, por ejemplo, un pueblo de la montaña que no tiene una línea de autobús, o tengo un coche o no puedo, o me lleva alguien o no puedo. Hay que intentar garantizar ese derecho. Segundo, que sea universal para todo el mundo. Si un niño de 10 años quiere ir a entrenar por la tarde de su casa, pues posiblemente si coge un autobús se lo lleva a su padre, porque él por sus propios medios no puede ir. Hay que garantizar también ese derecho, o una persona de 85 años que por circunstancias pues ya no puede conducir. Y depende de que alguien, si vive en un pueblo, le acerca al supermercado, le lleva al médico, y eso también hay que garantizar. Luego que sea constante, es decir, en cualquier momento del día. Y luego, por supuesto, que sea segura y eficiente. Será algo. Y esto, para llegar a conseguirlo, como contempla ya también esta nueva ley de movilidad, la movilidad autónoma es una tecnología fundamental, porque no se puede, no puede haber un conductor para cada otra persona. Entonces vamos a ir ya entrando en lo que es la conducción autónoma. Si hayan escuchado alguna vez hablar de conducción autónoma, pues estaremos ya en las noticias. Y Tesla ha llegado al nivel 3 de conducción autónoma. Tesla pretende implementar el nivel 4. Cuando hablamos de niveles, vamos a estar regulados 6 niveles de conducción que van del 0 al 5. El nivel 0 de conducción autónoma, digamos, es el vehículo de hace 80, 100 años, que no tenía ningún tipo de ayuda a la conducción.
Nivel 1 es asistencia al conductor. Y, pues, lo que ya algunos coches hace 10 años tenían, que en determinadas tareas pues, te ofrecen ayuda. El nivel 2 es automatización parcial de la conducción. Esto puede decir, pues, por ejemplo, cuando ahora vamos a una autopista, le damos al botoncito y el vehículo te sigue las líneas, que no se te sale del carril y, digamos, puedes quitar las manos del volante durante el tiempo. El nivel 3 es automatización condicional de la conducción. Esto ya, digamos, son ayudas un poco más complejas. Aquí ya es la emergencia, detección del sistema que te puede tener el vehículo para detectar un peatón si te cruza y te frena, aunque bueno, es algo más avanzado. Lo que sí que ya estaríamos hablando de conducción autónoma, gente que habla, son los niveles 4 y 5. ¿Cuál es la diferencia entre un nivel 4 de conducción autónoma y un nivel 5? El nivel 4 está condicionado a determinadas condiciones. Es decir, y ahí hay una amplia amalgama de posibilidades. Es decir, podemos tener, si nosotros ahora mismo, por decirlo, este callejón que hay aquí, lo cerramos al tráfico y decimos, ponemos aquí un pequeño vehículo autónomo y decimos, dentro de este callejón, en las circunstancias, puede circular perfectamente autónoma. Pues podríamos decir que es un nivel 4, porque está condicionado a que no salga de este callejón, a que no haya personas, a que no haya otros vehículos. Bajo esas condiciones, podría ser un nivel 4. ¿Cuál es el nivel 5? El nivel 5 se eliminan las condiciones, es decir, aquel vehículo que puede desarrollar la tarea de conducción en cualquier circunstancia en la que una persona podría conducir, ¿no? Y eso es lo realmente complejo, porque hay una casuística inmensa y alcanzar el nivel 5 no es algo sencillo. La tecnología necesaria para implementar en un sistema autónomo, que no deja de ser un computador, ha de ser muy avanzada. Y luego hablamos ahí, ponemos a mayores un séptimo nivel, lo que es el nivel 6, que digamos es en lo que se está trabajando, nosotros trabajamos mucho en ello, que es dar el paso más. Porque hasta el nivel 5 se habla de automatizar un vehículo, las tecnologías que implementa un vehículo. En el nivel 6 estaríamos hablando de tecnologías que coordinan los flujos de tráfico, es decir, que coordinan numerosos vehículos, que te permitiría automatizar el tráfico en una determinada red. Entonces, ahí ya aparecen elementos externos al vehículo, como puede ser un centro de gestión del tráfico, como pueden ser los sistemas de comunicaciones que establezcan las conexiones entre ellos. Y esto hay que contemplarlo todo como un mismo sistema, no son cosas independientes, porque bueno, tiene muchas implicaciones. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona o qué es el sistema de conducción autónoma de un vehículo. ¿Nos hemos pasado? No sé, seguimos. No, vale, Pues ¿esta, la anterior iba antes? sí. Vale, pues perfecto. Vale, entonces, como bien comentamos, alcanzar los altos niveles de automatización tiene mucho más, ¿no? Es decir, al final el sistema autónomo no deja de ser eso, es un computador que hemos embarcado en el vehículo y hay que implementar un montón de tecnologías para que ese computador sea capaz ya no solo de igualar el comportamiento de una persona al volante, sino incluso mejorarlo y alcanzar esos altos estándares de seguridad, que la consecuencia sea que no haya accidentes. Y dentro de el amplio conjunto de tecnologías que es necesario desarrollar para alcanzar eso, las podemos segmentar en varias partes, que ahora sí que podemos pasar y vamos a ver las principales partes de lo que es un sistema autónomo y en el cual vamos a hablar nosotros. Entonces, los principales sistemas, por agruparlos, podríamos clasificarlos en 7 subsistemas principales. Estaríamos hablando del primero, que son los entornos de navegación. El vehículo necesita tener cierta información sobre el entorno en el que está circulando. Aquí a veces ponemos nosotros el ejemplo, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí que estamos en el centro a la universidad, para yo ir en un vehículo conduciendo necesito o tener un mapa que me diga por dónde voy yendo, o tener un conocimiento previo, pues, por ejemplo en este caso yo soy de aquí de León, conozco la ciudad y ya sé por qué calles tengo que circular, o que haya una persona que me vaya diciendo por dónde circulo. En el caso del vehículo autónomo es lo mismo, tiene que tener una información previa para saber por dónde debe circular. Luego veremos en qué consiste. Luego necesitamos un sistema de, bueno, vamos a ir por partes, un sistema de percepción. El sistema de percepción, pues, toda la sensórica que el vehículo implementa para ser capaz de detectar ese entorno y los elementos que hay en el entorno por el que está circulando, ¿no? Entonces, normalmente
En un vehículo autónomo hay dos tendencias principales, digamos, de cómo se hace esto. La más generalizada es combinar un montón de sensores, como pueden ser LiDARs, cámaras, ultrasonidos, un radar. Esos son los cuatro principales para detectar los elementos del entorno y poner, pues cada empresa que está trabajando en esto está intentando optimizar, minimizar el número de sensores necesarios, pero sin perjudicar la visión 360 y que además esté redundante. Es decir, si fallara algún sensor, que el vehículo no se quede ciego y tenga que parar. Luego estaría el subsistema de planificación, es decir, una vez tenemos esa información, el vehículo necesita planificar la ruta, tomando decisiones por la ruta por la que va circulando. El subsistema de control se encargaría de, digamos, resumidamente, de controlar los actuadores, acelerador, freno, giro de volante, para ir circulando por las distintas vías que es necesario. Tenemos el subsistema de estado, que simplemente está chequeando en todo momento cómo están las distintas partes del vehículo y detectar si en algún momento se produce alguna anomalía, que haya que dar un aviso para intervenir. Y luego tendríamos un sistema de posicionamiento que se encarga de manera precisa de ubicar el vehículo en ese entorno que él tiene concretado, que por decirlo de alguna manera, por dar un dato, ningún vehículo autónomo se posiciona con GPS, utilizando otro tipo de tecnología. Una de ellas es los mapas, sobre los que luego vamos a hablar, que principalmente se utilizan sistemas de posicionamiento locales, porque sobre todo en entornos urbanos el GPS no te da la precisión necesaria, porque estamos hablando de que un vehículo autónomo no puede tener una precisión de 1 metro. Es decir, en 1 metro a la derecha o 1 metro a la izquierda es el accidente seguro, ¿no? Tenemos que hablar de precisiones subdecimétricas. Tiene que estar muy afinado para saber por dónde están circulando. Y por último, el subsistema de comunicaciones, que al final eso se encarga de transmitir la información con un elemento estable. En este caso, en la mayoría de casos, es una estación de control, la base o el centro de control. Vale, y entonces, bueno, como vemos ahí atrás, nosotros hoy, hablamos de gemelos digitales, estamos dentro de lo que es el entorno de navegación. Es decir, son tecnologías que se desarrollan para crear esos entornos de navegación necesarios. Cada uno de estos subsistemas tiene una complejidad importante, pues hoy nosotros vamos a centrar en que es lo que se llama estos entornos de navegación, gemelos digitales, mapas tridimensionales. Bueno, hay muchos conceptos. Lo que nos gusta es el de gemelos digitales, porque representa muy bien lo que al final es esta tecnología más allá de la convención autónoma. Entonces, la tecnología principal que se usa para construir estos gemelos digitales es lo que se llama un LiDAR. ¿Vale? Aquí estamos viendo el ejemplo de uno de los que usamos nosotros. Que, bueno, en realidad usamos dos que físicamente son iguales, pero las características son distintas. Por dar un dato, pues, bueno, antes de decir eso, un LiDAR es un sensor que emite haces de luz láser. Lo que hace ese haz de luz láser es, se emite cuando rebota en una superficie, cuando una superficie rebota, vuelve al punto de origen, y midiendo la distancia, calculando el tiempo que ha tardado en ir y volver, se obtiene la distancia a la que está ese punto, ¿no? Eso, como se hace 360 grados, y muchas veces por segundo, pues al final lo que se generan son nubes tridimensionales de puntos, de 3 coordenadas. X, Y y Z es lo que se genera en cada una de estas mediciones. ¿Vale? Y los dos sensores que usamos nosotros, bueno, uno tiene un alcance máximo de 50 metros, y eso, por ejemplo, es lo que equipamos lateralmente en los vehículos. Y luego tenemos el principal, que en este caso tiene un alcance de 120 metros, que es lo que te interesaría implementar en un vehículo, es, por ejemplo, como nosotros, dependiendo del tipo de aplicaciones, es medir lo que hay por delante. Porque si un vehículo va, no es lo mismo que un vehículo circula a 20 km/h que circula a 120 km/h, ¿no? Entonces, aunque realmente si quisiéramos poner una autopista, tendríamos que ir ya a alcances de unos 240 metros por delante para, digamos, tener una buena actualización de lo que se está moviendo en el entorno. Y bueno, son sensores relativamente pequeños, no llegan a medio kilo ninguno de ellos, y se equipan el vehículo. Vamos a verlo. Sí, naranja. Vale. Bueno, aquí vemos algunas de las configuraciones que usamos nosotros. Principalmente el principal se pone en la parte superior del vehículo, con una cierta inclinación, digamos, para matar el ángulo muerto que podemos generar la propia sombra del vehículo. Y luego los laterales se ponen inclinados por lo mismo, porque al final tienen un ángulo de emisión de haz láser
y se trata de que el ángulo muerto al lado del vehículo sea lo más pequeño posible. Al equipar los sensores arriba, siempre se genera una especie de sombra en los laterales del vehículo, y eso es normalmente lo que se compensa con los ultrasonidos o con algún pequeño o con algún líder lateral, ¿no? Nosotros, para generar los mapas, usamos esta configuración porque realmente al pasar varias veces se compensan las sombras que podemos generar, ¿no? ¿Y qué se obtiene, qué visión da este LiDAR? Bueno, es lo que estamos viendo a la derecha. Un LiDAR da muchos tipos de visión simplemente eso, recopilando puntos, ¿eh? No hay que confundir, aunque en algún momento pueda parecer que es como una cámara, son puntos tridimensionales que está reconstruyendo. Ahí se ve chiquitito, porque podemos poner la visión según los rangos de intensidad, la reflectividad, los infrarrojos cercanos. Lo que suele ser más relevante es la nube de puntos, que bueno, ahí se ve pequeño, pero ahora lo vamos a ver con más detalle aquí. Entonces ahora vamos a ver aquí un vídeo de cómo, por ejemplo, nosotros estamos circulando por leer y cómo se va generando ese mapa. Aquí estaríamos viendo, bueno, lo de la izquierda es una cámara, que también llevamos equipada aparte del LiDAR para ir viendo por dónde circulamos. Y las dos imágenes de arriba son las visiones, arriba y abajo son las visiones 360 del LiDAR. En este caso hay dos, pues cada una es una caída. Y tanto las imágenes de arriba como de abajo es LiDAR, no es cámara. Hay que no confundirse, son nubes tridimensionales de puntos que al final nos dan una precisión muy elevada que al ojo humano se lo puede confundir perfectamente con lo que te estaría dando una cámara. Y ahí a la derecha estaríamos viendo la nube de puntos tridimensionales que se está generando en tiempo real. Es decir, cada vez que pasa, obtenemos esa nube de puntos. Ahí, al tener solamente un LiDAR, pues, por ejemplo, estamos viendo cómo, en este caso, es el que está en la zona izquierda del vehículo, en la zona derecha está generando una sombra en ese momento. Y, pero, al ir avanzando, esa sombra se compensa porque pues, se van superponiendo las mediciones que se hacen por segundo. La realidad es que un LiDAR de estos nos puede generar más o menos nos está generando, no sé si son unos entre 5 y 10 gigas de datos por minuto. Una auténtica barbaridad. Hace falta una buena capacidad de computación para trabajar con todos estos datos, ¿no? Y luego hay que aplicarle técnicas para reducir y simplificar todos esos datos superpuestos. Entonces, pues se trata de optimizar esos datos, ¿no? Y bueno, se ve eso, que al final lo que obtenemos son precisiones muy elevadas y con simplemente en tecnología láser. Y cómo, si nos vamos fijando por ahí, las propias superficies se puede identificar las líneas de carril con un láser. Eso es por la reflectividad de la superficie. No es lo mismo que sea, vamos, la brea de la calzada que en una línea con pintura blanca que refleja de distinta manera, ¿no? Y eso, claro, nos permite identificar señales, información que hay en las propias señales y todos los elementos relevantes que afectan al vehículo. Por ejemplo, estaba pasando un coche y como el propio coche genera una sombra de la, digamos, esa superficie que está detrás, ¿no? Desde la perspectiva de construir mapas, ¿cómo corregimos estas sombras? Pasando más veces. Es decir, con una única pasada se generarían sombras, por ejemplo, porque hay un autobús aparcado, estaba un autobús en la estación y nos genera una sombra muy grande, entonces tenemos que pasar en otro momento que no esté el autobús. ¿Se podría corregir eso por software también? Se podría corregir también por software. Y bueno, esto es un ejemplo. También hemos estado generando números digitales en otras ciudades, principalmente en este caso en Santander, pero bueno, hemos puesto un vídeo de León, ya que estamos aquí en León, pues, que son calles que todos conocemos, ahí estamos por cerca del centro comercial, y como hemos ido tomando los datos. A veces también, como veremos luego en el mapa resultante, una de las limitaciones, si queremos hacer un mapa completo, por ejemplo, de una ciudad, en este caso estaría en la altura, ¿no? Si quisiéramos completar los edificios por arriba, tendríamos que equipar esta misma tecnología en un pequeño dron para, digamos, obtener la información de los tejados. Para la conducción autónoma no es relevante la información que haya en un tejado, pero por ejemplo, si esto se quisiera, como al final habrá que digitalizar las ciudades, pensando ya también a X años vista, que circulen vehículos autónomos aéreos de reparto de mercancías, por ejemplo, ahí en ese caso sí que sería muy relevante tener bien digitalizada la parte superior de las ciudades y habría que completar este tipo de mapa con una tecnología aquí, ¿no? Vale, y ahora vamos a poner aquí otro ejemplo de la robustez de esta tecnología comparada, por ejemplo, con lo que puede ser un campo.
Aquí estamos viendo, circulando, estamos llegando a Guzmán, creo, la misma vía, una situación de día y una situación de noche. En la situación de noche vemos que las cámaras generan mucho reflejo. Si cualquier cámara equipada en un vehículo con las luces te podría generar una gran cantidad de reflejos que al final estás perdiendo calidad y eso se traduce en que el sistema puede llegar a no ser lo suficientemente preciso. En el caso de LIDAR, vemos que la imagen es idéntica. Un LIDAR no se ve afectado por las condiciones lumínicas. Funciona perfectamente igual de día que de noche, ¿no? Y es una de las ventajas que tiene esta tecnología. Entonces, aquí sí voy a hablar un poco antes por encima de ello. Dentro del mundo de la conducción autónoma hay como dos tendencias principales, ¿no? Respecto al tipo de tecnologías que se está usando. Por resumirlo rápidamente, una es la que está siguiendo la estrategia que sigue Tesla y la otra es la que sigue todo el resto del mundo, ¿vale? Están en dos líneas diferentes. Tesla no utiliza LiDAR, de momento. No está utilizando esta tecnología de LiDAR. Ellos basan su tecnología de conducción su autopilot en el uso de cámaras y radar. Únicamente combinan esos dos sensores. Es uno de los motivos por los que hasta ahora han tenido varios accidentes que, por ejemplo, un Tesla va por una autopista y en vez de salir por la salida que debería, se empotra contra la valla porque quedaban unas líneas mal pintadas y digamos, ese sistema de detección confundió las líneas que tenía que utilizar. Si hubiera implementado un mapa, eso nunca le habría sucedido. ¿Cuál es el argumento de Tesla? Están implementando, por ejemplo, aquí todos estos reflejos, todas estas dudas, ellos quieren implementar mucho software para ser capaces de eliminar esos reflejos. Es una tecnología. ¿Pueden llegar a conseguirlo? Bueno, no seré yo el que diga que no pueden llegar a conseguirlo, pero desde la perspectiva de seguridad, por eso todo el resto del mundo está basándose en otra tecnología. ¿Cuál es otro argumento por el que utiliza esto Tesla? Porque a día de hoy la tecnología LiDAR es muy cara. Si nosotros equipamos 4 LiDAR en un vehículo, se nos va a incrementar el precio de un vehículo notablemente. La estrategia de Tesla es vender muchos coches. Vender coches al consumidor. Al vender esos coches al consumidor, Tesla no se puede permitir vender un vehículo por $150.000 porque se lo compraría un poco. Sobre todo si su objetivo es un mercado masivo. La estrategia del resto del mundo que utiliza LiDAR están pensando en otros tipos de modelos de negocio. Ya no están pensando tanto en vender el coche al particular, sino en desarrollar flotas de vehículos que utilicen, digamos que el coste se reparte entre un alto número de usuarios, ¿no? Es movilidad bajo de valor, por decirlo de alguna manera. Y es curioso porque Tesla está ahí, su estrategia de negocio está ahí, porque ya te están diciendo que, bueno, cuando te compres tu Tesla, en todas aquellas horas del día que no lo utilices, bueno, vas a poder alquilarlo para que otra persona lo use y, digamos, te paguen a ti por usar tu vehículo, porque no deja de ser un servicio de movilidad bajo. Porque al final, en la práctica, por ejemplo, en una ciudad como León, nuestro vehículo está parado de media 23 horas al día. Estamos haciendo una gran inversión en comprar una máquina que realmente estamos utilizando muy poquito tiempo al día, ¿no? En ese caso, la estrategia es decir, bueno, todas esas horas que tú no utilizas el vehículo, puedes alquilarlo para que otras personas lo usen y además ese dinero te lo pagan a ti como propietario del vehículo. Por eso el resto de empresas están trabajando en eso, en ofrecer ya directamente servicios de movilidad bajo demanda sin la necesidad que el usuario final se compre. Yo contrato el servicio y voy a tener siempre que yo quiera un recurso de movilidad al alcance para que me deis la. Y eso, trasladado a la tecnología, pues aquí estamos viendo la diferencia entre una y otra y cuál es el problema. Bueno, entonces, una vez nosotros hemos circulado por esas calles y esos viales, hemos obtenido toda esa ingente cantidad de datos que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Pues es lo que, digamos, en primer lugar, se obtienen los datos en bruto, es decir, coordenadas, X y Z, un montón, millones de coordenadas, X y Z, ¿no? Y en primer lugar, hay que procesarlas para, digamos, construir ese mapa, ¿no? Es lo que obtendríamos como un mapa estático. Y una vez se ha construido ese mapa estático, se han identificado bien los distintos elementos que hay en los viales, habría que pasar a los mapas dinámicos, que es lo que utilizarían los vehículos. Los datos en bruto tienen un valor bastante relativo, simplemente la obtención de los mismos para que luego cualquier otra empresa o grupo de investigación pueda utilizar esos datos para este mismo fin, que puede ser la comunidad autónoma o para otra. Los mapas estáticos ya empiezan a tener muchas aplicaciones, que es lo que vamos a ver ahora, que no necesariamente están vinculadas con la conducción. Y los mapas dinámicos, su principal
aplicaciones, la conducción autónoma, pero bueno, adicionalmente tienen otras aplicaciones. Y estos pasos, pues al final lo que nosotros utilizamos son herramientas de inteligencia artificial y de Big Data para poder procesar y analizar todas estas cantidades de datos. Por ejemplo, aquí vamos a ver una urbanización que está a las afueras del. Es decir, una vez que hemos obtenido esos datos, podemos utilizar algoritmos, en este caso lo que es más la computación semántica, para ir identificando distintos objetos y elementos que están en los viales y los clasificamos por color. Podemos clasificar la vegetación, las farolas, los viales. Por ejemplo, ahí vemos como nosotros circulamos por los viales, que pues generan sombras, en este caso es una urbanización vacía, pues en medio de las fincas, pues, porque no ha llegado bien la señal y están lo suficientemente lejos. No nos es relevante porque si nosotros nos queremos, por ejemplo, para un vehículo autónomo, lo que interesa es lo que está inmediatamente próximo a la calzada, que es por donde él va a circular. Que haya un niño jugando a fútbol en el medio de la finca, pues es poco relevante. Pero si hay un niño con un balón corriendo a 1 metro de la calzada, eso sí que es un objeto relevante sobre un objeto. Quiero llamarlo un objeto, pero es un elemento relevante sobre el que hay que tener precaución y tomar incluso medidas anticipativas. También, por ejemplo, este es el edificio en el que estamos en la universidad, donde los clientes permiten reconstruir edificios. Bueno, aquí lo vemos solo por fuera, pero también lo hemos reconstruido por dentro. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo se pueden generar inventarios digitales. Es decir, sobre esos datos en bruto se le pueden meter en los primeros análisis y ya te empiezan a clasificar pues, distintos parámetros. Y ahí podemos ya segmentar en este caso por colores, todos los elementos y clasificarlos que tenemos desde edificios, autobuses, coches, motos, farolas, vegetación, calzadas u otros elementos que pueden ser de diversa. Y luego estos inventarios lo que nos permite es darle un botón de decir, vale, quiero ver solo las farolas, quiero ver solo los coches. Por ejemplo, aquí en este caso, cuando quitamos un vehículo, pues se genera esa sombra que hemos generado porque requería alguna pasada. Aquí, por ejemplo, esto es Santo Domingo, pues ese día los distintos elementos. Y una vez que hemos reconstruido ese mapa, hemos comparado con, por ejemplo, una imagen de satélite, que es extremadamente preciso la resolución que se obtiene. Y ahora aquí vamos a ver otro ejemplo, la aplicación que nosotros utilizamos. Tenemos ahí pues, algunos de los viales, en este caso de León, que hemos reconstruido. Bueno, al pasarlo aquí a vídeo se pierde calidad en lo que es el vídeo porque hay que reducir la resolución por ponemos el ingente volumen de datos que tenemos, ¿no? Pero a generar esos inventarios digitales pues podemos sacar listados de todos los elementos que hay en ese mapa. Es decir, sabemos en León cuántas farolas tenemos, cuántos bancos hay, cuántas señales tenemos. Decimos, pues identificamos una señal y vamos a saber dónde está y cuál es su estado, ¿no? Y luego aquí, esto es un ejemplo de lo que decíamos de los mapas dinámicos. Como ese mapa lo utiliza, en este caso, un vehículo autónomo para circular. Y como va clasificando, desde el carril por el que va circulando, todos esos elementos, las encajes se llaman bounding boxes, para que se encaje una persona, si es una bici, si es otro vehículo que está circulando. Como esto sería, esa visión sería la que interpretaría un vehículo autónomo de alguna manera. Es difícil de extrapolarlo porque no deja un vehículo autónomo al final. Lo que nosotros como un sitio no deja de ser un ordenador. Pero, como ir identificando los elementos relevantes, se ve de fondo, eso que se ve del blanco de fondo es este mapa de puntos, esta nube de puntos que se ha generado. Y luego lo que hace es, sobre esa nube de puntos, que digamos, el mapa que se le da, lo que trata es de incorporar todos esos elementos estáticos, es decir, todo aquello que ya estaba, como luego sigue incorporando la misma tecnología, va contrastando en tiempo real lo que él está viendo con lo que él ya conocía previamente. Pues un árbol no se va a ver movido de sitio, un banco no se va a ver movido de sitio, pero una persona que puede estar detectando en tiempo real, esa no estaba en el mapa que él tenía. Entonces, más allá de que, por ejemplo, las herramientas de detección le permitan identificar, oye, sé que esto es una persona, se redunda y dice, bueno, aquí hay un elemento que antes no estaba tradicionalmente. Vale, sabemos que hay un elemento que no estaba, vamos a ver qué tipo de elemento es eso. Claro, en función del tipo de elemento, pues si detectas una persona, hay que tener más cuidado porque una persona es impredecible y es probable que en algún momento dado pues, cruce o se interponga en el trayecto
del propio vehículo, ¿no? Entonces sería para ir qué medidas tomar el vehículo, ir reduciendo la velocidad y en caso de que detecte alguna anomalía en el comportamiento de alguno de los elementos que están cercanos a su trayectoria. Vamos a ya pasar al último bloque, tampoco quería extenderme demasiado. Oportunidades de negocio que nosotros vemos, sin juicio de que haya muchas más que la gente pueda ver, ¿vale? Entonces, lleva ya, como lleva muchos años hablando de la movilidad autónoma, por poner dos ejemplos de estudios, en 2013 McKinsey estimó que el impacto económico de los vehículos autónomos de una horquilla bastante amplia, estaría entre 200 millones de dólares y 1,9 billones. Estamos hablando ya hace casi 10 años que se hizo esto a nivel global. Es decir, esta estimación. Unos 5 años más tarde, bueno, 4, en 2017, Intel estimó un mercado global de 7 billones de dólares para el año 2050. Esto a veces cuesta contar tantos ceros, pero vamos, para que nos hagamos una idea del gran impacto que va a tener la movilidad autónoma en lo que es el mundo económico. Entonces, por acotar, digamos, las previsiones que necesitamos, ya no solo de condiciones autónomas, sino acotar lo que es el mercado de los gemelos digitales, en este caso en España, se estima que puede ser superior a los 2.000 millones de euros. ¿Vale? Vamos a intentar ver. Entonces, el reto este de la digitalización de los viales, hay que tener en cuenta 3 hechos fundamentales. El primero, que todo vehículo autónomo necesita entornos digitales por los que navegar. Voy a poner un ejemplo. En Alemania salió el año pasado la noticia de que querían hacer, no me acuerdo cómo se llama, autobanos, una autopista que eran 14.000 kilómetros. Querían hacer un centro de pruebas, un circuito permanente de pruebas por los que estuvieran circulando vehículos autónomos, no sé si era entre Múnich y Berlín, eran 14.000 kilómetros de autovía. Y el primer reto al que se enfrentaban era, salió ahí publicado en la prensa, que tenían que digitalizar, tenían que mapear esas carreteras y no tenían la tecnología para hacerlo. Eso les retrasó bastante, creo que siguen con ello. Entonces, ¿por qué? Porque si no los vehículos autónomos iban ciegos. Primero hay que obtener esos datos para que el vehículo pueda circular. Por poner otro ejemplo, en Estados Unidos, una de las empresas más avanzadas, Waymo, que pertenece a Google, está circulando en 2 ciudades, principalmente donde tiene la mayor flota de vehículos autónomos, es en Phoenix, Arizona, y tenían, no recuerdo exactamente el dato, es decir, eran 140 millas cuadradas en unas residenciales por las que circulaban sus vehículos. Y se han hecho varias entrevistas allí, vamos, la prensa local, las autoridades, de por qué no daban el servicio a otros barrios. Y la respuesta que daban es: nuestros vehículos solamente circulan por las zonas que tenemos mapeadas. En este caso, en Phoenix tenemos esta zona mapeada. Mientras nosotros no mapeemos otra zona, nosotros no vamos a poder ir a otra zona. Y lo mismo pasó en Nueva York. Cuando no sé si era Uber, estaba en este caso intentando implementar un caso, lo mismo, decía, vale, sí, vamos a implementar un primer servicio de movilidad autónoma en la ciudad de Nueva York, pero bueno, tardaremos, no sé si decían 2 años, porque primero tenemos que mapear estas calles con precisión para que nuestros vehículos las puedan implementar. Por eso digo, cuando se vea más allá, porque aquí en España, por ejemplo, sí que se han hecho algunos pruebas pilotos, o sea, una en Málaga, en Madrid, en Santa Rota, y se trae bueno, aquí en León. En el 2014 hubo un vehículo autónomo, 2014 creo que era, así aquí en León, era un proyecto europeo que circuló 2 o 3 días desde Santo Domingo hasta la calle Ancha, que iba muy despacito, era un pequeño autobusillo, pero quitando eso que son pilotos, que son, como decíamos antes, en entornos acotados, podríamos estar hablando de nivel 4, cuando hablemos de realmente vehículos que circulen por las calles, previamente todos necesitarán esos mapas. Segundo punto, visto desde otra perspectiva, toda ciudad o región que quiera contar con vehículos autónomos se enfrenta a este reto. Es decir, si imagínate ayuntamiento X en España, dice dentro de 2 años, porque ya estamos viendo que en Arizona Google está dando un servicio de movilidad autónoma, porque en China hay barrios residenciales en los que ya solo circulan vehículos autónomos. Pues yo quiero traer esto. Lo primero que tendrá que hacer esa ciudad o región es digitalizarse.
Y en tercer lugar, los gemelos digitales son imprescindibles para la gestión del tráfico, por varios motivos. Uno, porque cuando tú ya tienes una flota, cuando no estás hablando de un vehículo autónomo, necesitas un vehículo autónomo que vaya a su bola, pues queremos poner 100 vehículos autónomos. Siempre va a haber un centro de control de estos vehículos, ¿no? Entonces, se necesita ese mapa y luego tienes que estar haciendo un seguimiento y monitorización en tiempo real. Y ya no se trata del típico mapa 2D en el que tú estás siguiendo un puntito, un cuadradito, viendo un caballo con un vehículo, en el que va, no. Cuando tú haces esa gestión del tráfico autónomo, tú tienes que poder pinchar en ese vehículo y en un momento determinado decir, bueno, quiero ver que está viendo la cámara del vehículo porque puede haber un incidente o lo que sea, o quiero intentar acceder a la imagen que está emitiendo el líder. Transmitir todos los datos que ve un vehículo a tiempo real es inviable porque sería un canuto muy grande, pero sí que en un momento determinado hay que poder tener acceso a determinada información, ¿no? Y ahí esta misma infraestructura digital, estos mapas, son fundamentales para poder llegar a implementar eso. Los mayores tienen otro efecto. Pues, por ejemplo, cuando se planifica una ruta de un vehículo autónomo, pensemos, tenemos aquí ahora 100 vehículos autónomos circulando en él, ¿no? Un servicio de movilidad bajo demanda en el que hay 2.000 usuarios en los que cada uno con su móvil va solicitando esos servicios en movilidad autónoma. Entonces, si los vehículos están aquí en León, pues lo que nosotros haríamos es, vale, pues vehículos sabemos que solo van a circular en la ciudad de León, pues les cargamos el mapa de León, ¿no? Pues punto con por qué van a circular, pues con este vehículo que solamente, por ejemplo, si pensamos en un autobús de León, pues no necesita tener el mapa de Cádiz. Es una información irrelevante y hay que optimizar esa información. Pero si en un momento dado quisiéramos que uno de estos vehículos fuera Oviedo, pues digamos, ese mapa que tiene cargado previamente ya no lo valdría. Hay que proporcionarle, hay que inyectarle de alguna manera la información de las rutas o posibles rutas que necesita para llegar a Oviedo. Y luego la información de Oviedo, ¿no? Entonces, cuando se hace la planificación de la ruta, es decir, cuando el usuario solicita la ruta de origen y destino, de alguna manera hay que proporcionarle a ese vehículo la información, ese mapa preciso. Esos datos hay que inyectar ya no solo la trayectoria por la que va, sino toda la información relativa a esa trayectoria o a esos viales. Cuáles son las normas de tráfico en esos viales, qué elementos hay en el entorno, ¿no? Y por eso es también fundamental estos gemelos digitales. Hay que tener esos gemelos previos para que en un momento dado se le puedan inyectar o transmitir al vehículo de manera previa a que realice la ruta. Al estar implementando estos servicios, ventaja que toda esa información se va actualizando en tiempo real. Cuando tú ya tienes vehículos circulando, cuando se detectan cosas, se puede dar esa alerta y que el propio sistema lo actualice. Se ha caído un árbol, no pasa mucho, pero si pasara, en cuanto un vehículo detecta, oye, se nos ha caído un árbol, se da el aviso. Lo lógico sería que se lo diera a la base y desde la base se repartiera esa información al resto de los vehículos, ¿no? Y luego también, estamos hablando de gestión de tráfico, vamos a hablar desde la otra perspectiva. Tenemos 100 vehículos autónomos circulando aquí en por ejemplo, ahora, mañana hay una manifestación de lo que sea, de 12 a 1, ahí en la Inmaculada, va a ir una manifestación hasta San Marcos y luego va a ir hasta Guzmán, a Santo Domingo y vuelve a la Inmaculada. En este caso, el ayuntamiento diría, vale, pues se van a cortar las calles día tal, de 11:30 a 1:30, estas calles. Y pues en la aplicación de gestión diría, pues de tal hora a tal hora, estos viales van a estar cerrados. Automáticamente los vehículos autónomos tendrían esa información. Un vehículo conducido, ¿no? Tendría que haber ahí un policía que ponga una valla y pues ahora llegas ahí y te encuentras, vaya, no sabía que esto estaba cortado. En este caso, el vehículo autónomo, esa información ya la tendría de manera prévia. Bueno, voy a poner aquí otro ejemplo. Respecto a esto, estamos hablando de gestión de tráfico. Hemos visto antes, bueno, aquí no hemos visto, por ejemplo, una red neuronal, que es una de las tecnologías que se utiliza para detección de señales, que se está implementando mucho, por ejemplo, lo que hace Tesla. Se recuerda, por ejemplo, que un vehículo sea capaz de identificar bien los distintos tipos de señales. Pues aquí hay una limitación de 30 km/h.
Aquí hay una limitación de 50 kilómetros por hora. Aquí tenemos un stop, porque un stop puede ser una señal que está físicamente en vertical, pero también puede estar pintada en el suelo, igual que un cedar paso, ¿no? Entonces, se desarrollan estas herramientas, normalmente son redes neuronales de detección, estas herramientas de inteligencia artificial, para trasladarle que el vehículo obtenga esa información de las normas erróneas de circulación y luego sea capaz de interpretarla. Cuando nosotros estamos hablando de esta tecnología de gemelos digitales, realmente no se necesita implementar esas redes neuronales de detección, porque como nosotros se ha pasado ya previamente, se han identificado. Es decir, ¿en qué se traduce esto? En que a nosotros, al digitalizar esos viales, tú caracterizas los viales. Es decir, vale, pues yo sé que aquí en Padre Isla la limitación de velocidad es 30 kilómetros por hora. Entonces, desde el inicio de la avenida Padre Isla, que empieza en Santo Domingo, hasta el final, que bueno, es donde acaba, una rotunda ahí al fondo, sabemos que la limitación es de 30 kilómetros por hora. Entonces, cuando tú le inyectas ese mapa al vehículo, ya lo sabe. Y además, le puedes decir, pues hay tantos semáforos, o hay tantas señales de ceda al paso y demás, y sabe exactamente en qué punto está el ceda al paso. Entonces, el vehículo no necesita identificar que hay una señal de ceda al paso, porque como él sabe por dónde está circulando, cuando llega al sitio donde hay ceda al paso, podrías fijar la señal de ceda al paso y él sabría que hay esa señal. Por ejemplo, si luego hay una señal de 50, se cambia. Además, ¿qué posibilidades te da esto? Claro, en el momento de que estamos hablando que haya flotas o que prácticamente todos los vehículos sean autónomos, podrías cambiar las normas en tiempo real. Vamos, en una avenida que hay un colegio, a la hora que entran los niños y salen, pues suelen entrar por ejemplo, a las 9 de la mañana y salen a las 2 de la tarde. O sea, esas horas. Puedo limitar en este periodo la velocidad a 10 kilómetros por hora. En este tramo de la vía, porque hay muchos niños con los padres que entran y salen. Y luego, cuando no, por ejemplo, por la tarde que no hay actividad en ese sitio, pues podemos subir la velocidad a 30 kilómetros por hora. O lo mismo, por circunstancias especiales. Hay un partido de fútbol, va a haber mucho tráfico. En ese momento, o sea, digamos, puedes hacer las reglas de tráfico que hay de estáticas y fijas, pues convertirlas en dinámicas. Porque claro, tú tienes una estación y la autoridad o el planificador toma esa decisión y dice, bueno, pues de tal hora a tal hora está. Y dándole a un botón, esa información se cargaría en tiempo real en los vehículos. ¿No? Es una de las grandes posibilidades que tiene la gestión de tráfico. Y luego, en la actualidad aquí en España, no llegamos a 0,1% de los viales están digitalizados. Cuando digamos que simplemente la labor que hay que hacer en nuestros modos, que estamos en ello, es uno de nuestros objetivos, es importante, que hay una gran oportunidad pues, para que esto se realice. Luego, dentro de lo que es la movilidad autónoma, ¿qué aplicaciones tendría esta tecnología de los gemelos digitales? Hemos puesto 5, además, he puesto las 5 más relevantes. La primera es la creación de esto, ¿no? La digitalización de estos digitales. La segunda, como bien comentaba, es la gestión de la flota. Lo que hemos comentado de cómo inyectar la información a los vehículos y cómo ir haciendo ese seguimiento en tiempo real de la información. Luego, al final, hay que desarrollar mucho software, como por ejemplo un vehículo de una alerta de que hay un incidente y cómo toda esa información se segmenta y cómo se compartiendo para dar la alerta al resto de vehículos y que sepan interpretarlo. Y en aquellos casos determinados en los que haya falta algún tipo de intervención, puede ser policial, de bomberos o de lo que sea. Cómo desarrollar todas esas herramientas, en este caso, pues, de software la mayoría, necesarias para implementar este tipo de tecnología. ¿Cómo están los informes de movilidad? Es decir, si tú has digitalizado una ciudad, una determinada región, una de las ventajas que tienes es, por decirlo de alguna manera, puedes crear lo que son entornos de navegación, entornos de simulación, y sobre estos entornos de simulación tú puedes emitir informes de movilidad. Es decir, puedes hacer una radiografía de cómo se está comportando la movilidad en una determinada ciudad, en una determinada vía urbana o interurbana, para luego damos al planificador darle información basada en datos que le ayude a mejorar o implementar medidas para mejorar ese flujo, esos flujos de tráfico.
Y luego hay dos cosas muy relevantes, que es el análisis de patrones estáticos y el análisis de patrones dinámicos. Como los patrones estáticos es por ejemplo, la tipología de cómo está una ciudad, o cómo son los viales, qué características tiene, o eso, capacidades de gestión de vehículos, etc. Pero sobre todo está el análisis de los patrones dinámicos. En ambos casos lo que hay que implementar son herramientas de inteligencia artificial que te permitan, con base a todos esos datos, extraer conclusiones o patrones de cómo se comporta el tráfico en determinadas ciudades, bien sea de manera estática o incluso de manera. Entonces serían algunas de las principales aplicaciones de la tecnología de los gemelos digitales aplicados a la movilidad. Ahora vamos a poner otra aplicación que quizás sea más relevante para la gente que no esté en este sector, que no pueda estar en otros sectores. Es alguna de las aplicaciones que más relevantes consideramos que puede tener esta tecnología aplicada a otros sectores. En primer lugar, tener los datasets, es decir, cuando nosotros generamos estos datos, hay un montón de datos. Hay teras y teras de datos que se pueden utilizar para numerosas fines, ¿no? Entonces, eso de por sí es un negocio. El obtener esos datos y venderlos, eso ya es un negocio. A mí no me parece el más relevante, pero bueno, no es así. Luego está algo que sí que es muy relevante, que es la creación de inventarios. Hemos visto antes un vídeo, como por ejemplo en Santo Domingo, habíamos clasificado los distintos elementos que hay. ¿Esto para quién es relevante? La creación de inventarios desde la administración, de un ayuntamiento. Nosotros nos hemos visto en trabajo que hacemos, que hemos ido, bueno, trabajamos en distintos ayuntamientos, hemos ido a un ayuntamiento y le hemos preguntado, oye, ¿sabes cuántos kilómetros de viales tienes? Los planificadores de elección no tienen ni idea de cuántos kilómetros de viales tienen su intento y tuvimos que ir a un libro así de gordo, empezar a ver y era una tablita que decía, bueno, pues en esta vía tenemos, en aquel caso eran 101 kilómetros de vial. No tenían ese dato. Le puedes preguntar a, pues, por ejemplo, ¿cuántos bancos tienen en la ciudad de León? O ¿cuántas farolas tienen? Por ejemplo, de y él, ¿no? Cuando se hizo el cambio de alumbrado de la ciudad de León, previamente había gente que iba farola a farola, por ejemplo, midiendo a qué altura estaban las farolas, dos personas andando a saber a qué altura estaban las farolas o en qué estado estaban esas farolas. Es decir, no hay un conocimiento en tiempo real, digamos, de los distintos elementos que tenemos. Entonces, esto claro, afecta desde la propia administración como a todas aquellas empresas de instalaciones o de suministros de elementos que están próximos a los viales en este caso, ¿no? Claro, esto se puede aplicar a cosas que no estén relacionadas con la movilidad, la tecnología es la misma, ¿no? Nos estamos centrando en movilidad y en caso de movilidad, pues digamos los elementos que están próximos a las vías que no están en ese foco, porque todo el alumbrado, como ejemplo, las ciudades normalmente a día de hoy están pensadas para los vehículos. La idea de servicios estando pensando en los vehículos, que es los que están dominando el comportamiento de la ciudad. Vale. Con todo esto, otra cosa es la emisión de informes de estado. Con todo, bueno, tú tienes todos esos datos y los analizas, tú puedes emitir un informe de cuál es el estado de esos elementos, ¿sí? O de la propia calzada. Como tenemos una precisión supercinética, si hay un bache, eso se detecta, ¿no? Entonces tú podrías hacer en tiempo real una emisión, por ejemplo, en este caso al ayuntamiento o a la empresa de mantenimiento que tenga el contrato de mantenimiento de los viales, decir, vale, pues a día de hoy pues tenemos, no sé, no sabría decir, 50 baches en León que necesitan reparación. Y eso, claro, es una información que si no, pues como se está haciendo hoy, cuando los vecinos se quejan de que hay un bache, cuando pasa la policía, él lo detecta. Pero claro, aquí lo estarías utilizando. Un bache puede ser una farola, puede ser un banco, o una señal, o cualquier tipo de elemento que puedas detectar en un entorno. Esta tecnología también te permitiría la creación de mapas cartográficos, es decir, más allá de lo que pueden ser los entornos urbanos, tenemos una precisión subdecimétrica que ya, en este caso sí que hay que utilizar una combinación de vehículos terrestres y aéreos, equipado de drones, porque si queremos hacer un mapa cartográfico de una amplia superficie, pues poner una aeronave y que circule más rápido. Bueno, tampoco puede circular demasiado rápido porque tienes que tener en cuenta los hercios a los que está emitiendo el LIDAR.
para no generar puntos muertos, ¿no? Pero a una altura de 100 metros sí que con unidades de largo alcance puede reducir mucho los tiempos de ejecución, ¿no? Y lo mismo que estás digitalizando en la ciudad, puedes digitalizar amplias superficies de manera muy precisa. Entonces, mira, aquí voy a dar un ejemplo. El digital, quizá la gente no es una tecnología que conozca mucho, pero por ejemplo, yo que vengo del sector aeroespacial, es una tecnología que se lleva utilizando muchos años, que equipa en satélites y se han utilizado LIDAR. Una de las aplicaciones que se usaban en LIDAR, bien equipado en satélites, bien equipado en aeronaves, era para detectar dentro de bosques, porque esta tecnología es capaz de ver por debajo de que hay árboles, de lo que está debajo de los árboles, para detectar que sí, principalmente, en búsqueda así, construcción de piscinas ilegales. Se ha utilizado mucho para detectar piscinas que no tenían permiso o cosas que se estaban ocultando bajo otro tipo de tecnología. O sea, que es una tecnología que se lleva utilizando muchos años y que se ha implementado en conducción autónoma. Vale, lo comenté también antes, es la creación de entornos de simulación. ¿Vale? Esto es bastante relevante porque una vez tú tienes digitalizado una ciudad, tú puedes, al final no has dejado de crear un entorno tridimensional muy preciso, que desde la propia conducción autónoma, pero al final cuando se entrenan los vehículos de conducción autónoma, el gran reto, como estoy comentando, es la certificación de estos sistemas. Es decir, es muy importante ser capaz de certificar un sistema de conducción autónoma. Y en el caso, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, no es del todo sencillo certificar sistemas de inteligencia artificial, porque en algunos casos realmente no se sabe bien qué está haciendo la inteligencia artificial por dentro del programa, pero bueno, hay procesos que es muy difícil de identificar cuál es el comportamiento. Entonces, una de las, digamos, tendencias que se está siguiendo para poder certificar este tipo de sistemas, este tipo de tecnología, es la realización de millones de certificar el sistema en base a, pues yo he realizado no sé cuántos millones de kilómetros y digamos, en todos estos millones de kilómetros el sistema ha fallado el 0,001%. Y en base a esos datos, obtener la certificación. Entonces, aparte de la certificación, también se usa para el entrenamiento. Antes de que una empresa Waymo, no sé si lo sigo manteniendo, pero bueno, hasta hace poco estabas en la página de Waymo y te decía, Waymo hasta fecha de hoy ha realizado una barbaridad de no sé cuántos miles de millones de kilómetros. Y te ponía pues, la mayor parte en simulación, antes de que se saque el vehículo a circular, previamente en un entorno de simulación, tú has estado entrenando al vehículo y le has puesto todas las casuísticas que te puedas imaginar. Te sale un niño detrás de una furgoneta, que se te cae un árbol, sale un perro corriendo para entrenar el sistema y que vea todos esos entrenamientos. Claro, la ventaja de ser un sistema informático que puede utilizar la información, digamos, la experiencia de un montón de... Claro, nosotros como conductores, como personas, yo como conductor tengo la experiencia yo hace 10 años que tengo carnet, pues de estos 10 años con las casuísticas a las que hemos empezado, ¿no? En el caso de un sistema autónomo, pues, tendría toda la experiencia de millones de personas que han tenido agrupadas y claro, tiene muchísimo más experiencia que cualquier conductor, ¿no? Y todo eso se hace entrando en entornos de simulación. Y luego se saca a las calles y se sigue incorporando el tiempo. Y como todo eso lo puedes transmitir de uno a otro, al final lo que tienes son conductores muy expertos. Y luego, a mayores estos entornos de simulación te valen para otras aplicaciones, desde videojuegos hasta todo lo que nos podamos imaginar que puede tener una aplicación de un entorno con precisión subdecimétrica reconstruido. Y luego hay otro punto muy interesante y son los análisis del espacio radioeléctrico. Es decir, cuando lo suyo es cuando tú equipas la tecnología para generar un mapa, que equipes otra serie de sensores que te permitan el comportamiento, cómo se comportan las ondas en determinados entornos urbanos, porque al haber muchos elementos, muchos bloques de edificios, es algo bastante relevante, ¿no? Que puede aplicarse a la propia conducción autónoma, porque al final es cuando habrá que poner pequeñas antenas o pequeñas balizas para que esa información entre los vehículos se transmita. Entonces es relevante para cualquier empresa de telecomunicaciones que está dando servicios, hasta para los servicios convencionales, de telefonía móvil o otras aplicaciones, porque se puede llegar a obtener
una información muy precisa de los determinados viales, cómo se está comportando ese espacio, esa propagación de ondas. Y ya bueno, por ir acabando, los sectores así de interés a los que le puede afectar este tipo de tecnología, lo que comentaba. Desde la parte privada, por un lado, los operadores de flota, el operador de vehículos autónomos, es una información muy relevante de tener el mapa del entorno por el que le está dando el servicio para poder gestionar mucho flota. Las empresas de infraestructura del transporte, desde la construcción de los propios viales, como decimos nosotros a veces, bueno, cuando se creó el coche, pues hubo que crear todas las carreteras para que esos coches circularan, ¿no? Ahora mismo, para un vehículo autónomo, todas las carreteras, todos los viales que tenemos, es una infraestructura inútil, no le vale. Para que el vehículo autónomo tenga que circular, hay que volver a crear textos digitales, las carreteras que ya existen, hay que digitalizarlas, esa infraestructura. Entonces, cualquier empresa que se dedique a infraestructuras de transporte, bien sean carreteras o cualquier otra, desde el alumbrado a todas las que podamos imaginar, es algo bastante relevante. Lo mismo las empresas de suministro y luego las de inteligencia y reposición. Es decir, el tener digitalizada toda la información de sus activos o su actividad, pues, es muy relevante por razones que resultan bastante bien, ¿no? Y desde la parte pública, pues, los planificadores y gestores de tráfico, ellos necesitan información, necesitan datos para realizar su trabajo. Cuanto más precisos y más actualizados estén estos datos, más amplios sean, mejor van a poder realizar esa verificación. Luego, evidentemente, los ayuntamientos, porque el ayuntamiento no deja de ser los propietarios inmobiliarios y los que toman las decisiones de movilidad relativa. Y luego las administraciones regionales y nacionales, por ejemplo, digamos, la red viaria española pues, está distribuida por competencias, hay carreteras autonómicas, carreteras nacionales, y ese amplio reparto de competencias, que a lo mejor en un día sí que se encuentran en eso, o están intentando agrupar todo bajo el mismo ministerio, pero bueno, eso ya se verá. Pues bueno, es una información muy relevante para todo este tipo de administración. Y creo que eso es todo, que como así. Sí, pues, bueno, ¿había alguna Gracias pregunta? por la atención y bueno, encantado de poder hablar de cualquier pregunta o duda o debate que podamos tener, que es algo que nos apasiona. Sí, había alguna pregunta por el chat Sí, y te digo, vale, nos pregunta Carolina, vale, que claro, una cosa es crear el mapa digital de los viales, pero después cómo se puede mantener. Las vías cambian, incluso en la ciudad se reurbanizan zonas, se crean glorietas, se hacen zonas peatonales, se cambian de dirección. vale. Hay dos soluciones, hay dos posibles soluciones a vía. Vamos en las etapas tempranas, si por ejemplo estuviéramos hablando de hoy, que nos encontramos en escenarios cuando empiecen a circular vehículos serán pequeñas flotas de 5 de 10. En ese escenario, si tú tienes una ciudad digitalizada, lo que tendrías que hacer para dar el servicio es comprometerte a cada X meses dar una actualización. Cada 4 meses se actualiza. Cada 4 meses pasas con los vehículos y actualizas el mapa. O cada 6 o cada X tiempo, ¿no? Esa es la primera aproximación en fases tempranas. En segunda fase, en la que ya nos encontremos que estén circulando sistemáticamente vehículos autónomos equipados con esta tecnología, eso se puede hacer prácticamente en tiempo real o día a día, porque cada vez que se detecte una nueva cambio o anomalía en una determinada región, eso se actualiza. Pero bueno, en el caso que también se planteaba la pregunta, que se construya una nueva glorieta, pues lo suyo sería que cuando se hace el proyecto de construcción, el ayuntamiento de, oye, vamos a cambiar estos viales, a quien haya digitalizado esos viales, y oye, digitalizarnos esta nueva parte y actualizamos el mapa, ¿no? Eso me parecería que sería lo más lógico. Pero en el momento que haya flotas de manera sistemática circulando en una determinada región, esos mapas se van a poder actualizar prácticamente en tiempo real. Para todo esto, yo creo que hacen falta instalaciones de computación bastante potentes, porque como bien comentamos antes, aquí se están gestionando ingentes cantidades de datos.
y todo el procesamiento de estos datos van a hacer falta unos ciclos de composición. Y si tenéis alguna preguntita más. Mira, igual piensas que, bueno, que no me he enterado mucho de lo que has dicho, pero exactamente entonces, ¿qué es lo digital? Buena pregunta. En este caso, gemelo digital es el concepto que se utiliza para decir una infraestructura, una ciudad, su copia digital. Que nosotros tenemos esta calle, el gemelo digital de esta calle es esa calle traducida en datos. Por lo que vimos antes, vimos la imagen, el mapa de Santo Domingo, nosotros tenemos Santo Domingo, el gemelo de Santo Domingo son esos datos. Esa infraestructura digital, en este caso, es la que utilizaría el vehículo autónomo. El vehículo autónomo necesita dos infraestructuras, la física para poder circular y la digital para poder interpretar esa infraestructura. No sé, por ejemplo, nosotros como personas necesitamos ese espacio físico para poder circular y nosotros tenemos nuestros sensores, nuestros ojos, nuestros oídos que perciben el entorno. Entonces, para que el vehículo perciba ese entorno, son esos datos que al final nosotros los vemos así digitalmente, pero el ordenador trabaja con unos criterios. Son esos datos, los gemelo digital son los datos que una computadora utiliza para interpretar el entorno físico por el que está funcionando. Sí, 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 muy bien. Y quería preguntarte también, mira, entonces, con los elementos que equipa un vehículo autónomo o que equiparía un vehículo autónomo, por ejemplo, de nivel 5 o incluso que pudiera ser hasta el nivel 6, siempre va a necesitar el gemelo digital, es decir, no puede recoger esos datos e interpretarlos, o es una cantidad, un volumen de datos tan grandes que no podría trabajar así. Es decir, si no tuviera el gemelo digital, no tuviera el mapa, podría generarlo él mismo. En tiempo real, es Sí. decir, sin hacerlo. Se puede hacer, o sea, se pueden hacer cosas. La clave del gemelo digital es, no sé si igual no la clave es suficiente, es, digamos, la herramienta que utiliza el vehículo para posicionarse. Cuando él no obtiene una señal de GPS que le dice dónde está. Entonces, como tiene digitalizado ese entorno, pues toma distintas, lo veamos antes en mi vídeo, que claro, si no se explica no se entiende. Va clasificando en este caso las superficies por colores y tiene un montón de referencias. Es decir, yo sé que ahí, por ejemplo, hay un edificio y está esa pared del edificio. Y yo sé que está a X metros y de otro edificio está a otros X metros. Yo tengo esa información previa. Cuando la estoy viendo en tiempo real, la estoy comparando y entonces se está ubicando en ese mapa de manera. Una de las claves de los gemelo digital es que lo utiliza como sistema de geoposicionamiento del edificio, sin necesidad de elementos. O sea, una vez tú lo has cargado a ese vehículo, en que le cortaron las comunicaciones, sería capaz de estar posicionado. Es una de las claves porque el procedimiento subdecimétrico es fundamental. Se utiliza esas herramientas. Si no necesitas posicionamiento y te posiciona el posicionamiento, digamos, desarrollas otro tipo de tecnología para otro tipo de sistema, podrías no necesitarlo, pero no es la tendencia que se está siguiendo. Una de las claves. No necesita, al tener ese gemelo digital cargado, es decir, al tener esa información, no necesita, y con su propio LIDAR, es decir, su propia información, ya no necesita, es decir, puede fallar todas las comunicaciones y él puede gestionarse. La clave de las comunicaciones en este caso sería para optimizar los flujos de tráfico. Sí, sí, pero para que los vehículos, no lo he puesto aquí, bueno, tenemos cosas que podemos gestionar cruces sin semáforos, quitamos los semáforos y ahí pasando no son cosas chulas. En esos escenarios, sí. En el supuesto de que en un escenario de esos se cayeran las comunicaciones, el vehículo sí que tendría la capacidad de ir a base. Es decir, realmente un vehículo no tiene por qué comunicarse con el resto de vehículos porque los detectaría. Ahí nos estaremos encontrando en la misma situación actual. Cada vehículo tiene su ruta y no se coordina con el resto y podría llevar a dar, si un vehículo autónomo, hay 100 vehículos autónomos, o 1000 o 10.000,
circulando y no se hablan entre ellos, pues nos encontraremos la misma circunstancia ahora. Ahora aquí en León hay, creo que no sé si son 120.000 vehículos que hay aquí en León, que cada uno va con su vehículo y tú coges tu coche, coges el mío y no sabemos dónde vamos y lo mismo nos juntamos 100 y estamos ahí esperando un rato atascados en determinada vía, ¿no? Esto, trasladado a vehículos autónomos, se trata de que compartan esa información e incluso se coordinen para que no se den esas situaciones de atasco. En el caso de que se cayera, pues el problema sería eso, que volveríamos al atasco. Bueno, el vehículo sí que tiene esa capacidad de circular por sí mismo. La parte de las comunicaciones, el vehículo autónomo está pensado para eliminar los accidentes y el vehículo. O sea, a mí, mira, sí que puntualiza aquí, se está utilizando ya mucho en internet el término de tipo conectado. Y aquí yo a mí me gustaría aclarar una cosa. Hay dos cosas distintas. Una cosa es lo que están malamente llamando ahora vehículo conectado, que es una cosa es el vehículo conectado, que es lo que nosotros estamos hablando, y otra cosa es el conductor conectado. Poner internet a un vehículo no es para el vehículo, es para el conductor, que tenga información el conductor. Hay dos cosas, conductor conectado, que es lo que ahora se está diciendo en la tele sobre el conductor. Luego está lo que es el vehículo conectado, que es esto que estamos hablando, que compartan la información entre vehículos. En el caso de que se cayera, pues estaríamos en esta situación. En lo que se recoge, no, pues el vehículo sí que tendría esa capacidad de volver a destino, volver ya a su origen. Vale, nos pregunta también Alfonso que cuál es el principal impedimento para que los vehículos autónomos no estén en la última fase de desarrollo. Dice, un esquema de responsabilidad, tema tecnológico, chips, gemelos de las ciudades. Bueno, sí, gemelos ya veíamos que era solo unas décimas, ¿vale? Y nos pregunta, ¿cuándo crees que se podría llegar a esa última fase? Vale, el mayor, o sea, hay varios retos por Sí. ejemplo. No hay un nivel mayor. Hay cosas tecnológicas por resolver. Es decir, todavía no hay empresa en el mundo que pueda decir que ha alcanzado el nivel 5. Todavía algunas están cerca. A mí personalmente la que me parece que me lanzado Waymo, que es de Google, creo que está bastante por delante que Tesla en este caso. Y quedan todavía o sea, es un sistema autónomo, el reto es una máquina muy compleja. Porque al final la clave está en la certificación, cómo tú certificas ese sistema. Ser capaz, la certificación es el mayor reto. Todavía no hay una clara estrategia en ninguna parte del mundo de cómo la administración, por cómo la va a certificar esa tecnología. Entonces, ahí quedan unos años, creo que no muchos, para que se alcance a ese punto. Y luego está, es decir, digamos que una vez tecnológicamente se está cerca, estamos ya cerca de alcanzar eso. Pero una vez haya llegado, digamos, hayamos saltado esas barreras tecnológicas que te permiten implementarlo, está cómo desplegarlo. Y ahí hay otra serie de retos. Puede ser el legislativo, que en este caso hay que contemplar porque un vehículo autónomo cambia muchas cosas. Nosotros estamos trabajando con empresas aseguradoras, con administraciones, para cómo ir implementando todos estos cambios, vamos a llamarlo legislativo, que hay que contemplar para que veamos todo este. Y luego está retos de infraestructura, lo que decía. Los cambios digitales es uno de ellos. Es decir, si mañana quisiéramos, ponle que maravillosamente hemos llegado a las tecnológicas, a autoridades, desarrollado la legislación que lo permite de hoy para mañana, habría que construir esas infraestructuras digitales. Y eso lleva un tiempo. No es un tiempo excesivo, pero lleva un tiempo. Y eso es otro de los retos que hay, ¿no? Entonces, es una combinación de varios. Primero es quedan cosas tecnológicas por alcanzar y luego tenemos toda la parte legislativa. Y cuando creemos, depende de lo que queremos, a qué punto queremos llegar, ¿no? Si queremos llamar de alguna manera pruebas piloto, eso ya está. Por ejemplo, en Estados Unidos llevan ya varios años haciéndose. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el sitio en el que más está es en Phoenix. Hay cosas en Florida, cosas en California, pero bueno, suelen ser pilotos acotados, que están de momento limitados. En China, en determinados sitios, pues ¿cuándo se podrá tener aquí pilotos? La cuestión de que haya, por ejemplo, un piloto en España es que venga alguien con recursos, una empresa tecnológica con recursos y decida, en vez de hacerlo en Félix, hacerlo aquí en España, por decirlo de alguna manera. O que surja una empresa de aquí de España y lo haga, ¿no? Eso podría estar ya a nivel de piloto. O sea, que se pueden hacer experiencias de piloto.
A nivel comercial, que realmente, por ejemplo, llega una empresa y te diga, voy a ponerte ya 100 vehículos autónomos aquí en León o en Santander o donde sea, ahí quedan, no te sé decir, es lo que puede estar haciendo pues, en un plazo de 5 años, diría yo que sí podríamos llegar a ver. Sí, bueno, también es un poco también concienciación. Yo creo que al final como también todo en en cualquier proceso de transformación digital, si no se tiene esa concienciación, no se va a crear la necesidad, ¿vale? Que muchas veces es lo que hay. Y a ver, yo creo, a ver, en las grandes ciudades sí que ha funcionado. Vale, pero por ejemplo, aquí en León yo creo que no hay ninguna empresa de car sharing, por ejemplo, que podría ser un precursor de lo que podría ser una movilidad autónoma. Sí, es el mismo concepto. Mm. Al final es donde más se va a utilizar, porque, por ejemplo, en las fases iniciales, los vehículos autónomos, más, un vehículo autónomo a día de hoy es muy caro. Sí, Si nosotros utilizamos obviamente. un vehículo autónomo, que es simplemente la cantidad de sensórica es muy cara. En las primeras fases, muy poca gente se podría comprar un vehículo de nivel 5. Entonces, las empresas no son tontas, eso lo saben. Entonces, el negocio de estas empresas no está en vender solo al usuario final, sino está en dar el servicio de movilidad bajo demanda. Entonces, lo que se trata es de intentar que normalmente ahora se está tendiendo mucho a vehículos de más plazas, llegando a este tipo de servicios entre 8 y 12 plazas, ¿no? Porque hay varios estudios que te dicen, digamos, que es el tamaño ideal de vehículo, que en una ciudad, en un entorno urbano, puedes llegar a optimizar, digamos, cuadrar rutas de varios usuarios para, lo que se trata es de tener la máxima ocupación posible durante el máximo tiempo posible en el vehículo para que tengas más usuarios, ¿no? Y de esta forma también reduzcas el número de vehículos presentes en la calle, ¿no? Entonces, no son vehículos más caros, pero lo que se trata es de amortizar ese coste entre muchos usuarios y que luego el coste de usuario sea inferior, ¿no? Ahora mismo, creo que aquí en España, por ejemplo, un Uber, Cabify deben de estar en torno a entre 1,30 € y 1,60 € por kilómetro, porque te está costando. Un servicio de movilidad autónoma, depende de quién lo está haciendo, nuestros cálculos son que podrías llegar hasta a unos 30 céntimos por kilómetro. Claro, esto es al usuario final, es lo que al final le va a importar. Si me compro un coche, me sale a 1 € el kilómetro. Si utilizo un Uber, me sale a 1,30. Si utilizo un servicio de movilidad autónoma, me sale a 0,30, por ejemplo. ¿Qué voy a usar? Sí, obviamente el más barato. Se trata de eso, aunque sea el vehículo más caro, que lo repartas entre la mayor cantidad de gente posible para que el precio del usuario sea al final y el tipo de empresa lo tenga. Vale. Por aquí por el chat creo que no tenemos ninguna otra más. A ver si entendí una cosa. Si se cortan, yo el tema de las comunicaciones, vas con el coche autónomo y demás, me interesa. Si se cortan las comunicaciones, el coche tiene capacidad, o sea, lleva como una IA pequeña que toma decisiones en tiempo real, o solo es de lo aprendido, por ejemplo, se cae en el momento de pasar algo, un árbol, lo que decíamos antes. Y si al estar conectado de esa información a la central la transmite al resto. El coche sí toma la decisión de pararse, lo que sea, pero el coche siguiente no sabe eso. Las decisiones que llevaría, como una IA cada vehículo para tomar una decisión en caso de corte de comunicación, o siempre tendría que estar implementado con una central o demás. Nosotros, vamos, en lo que nosotros trabajamos, y yo particularmente sí que, digamos, yo estoy trabajando más en lo que es el sistema, como comentas tú. Entonces, resumidamente, por ejemplo, el vehículo autónomo se encargaría de las decisiones a corto plazo. La inteligencia embarcada en el vehículo tomaría las decisiones a corto plazo. Digamos, la inteligencia en la nube, como el centro de control, se encarga de las decisiones a medio y largo plazo. Es decir, la ruta, la planificación de rutas. Pero en la ejecución de la ruta, la decisión se cae un árbol, esa la toma el vehículo siempre. Eso porque no, vamos, No puedes depender. no puedes enfrentarte a que en un caso de caída de comunicaciones el vehículo no se puede hacer. Eso tiene que ir embarcado siempre. Esas decisiones las toma siempre.
Si se cae un árbol y en ese momento perdí la conexión, este vehículo lo detectaría y no podría transmitir esa información. El siguiente vehículo tendría que detectarlo exactamente igual. Si la tecnología es la misma, lo detectaría exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿hay que generar? Pues un proceso. No, pero las decisiones a corto plazo las toma siempre el vehículo. La gestión de tráfico, como digo, se encarga de decisiones a medio y largo plazo. Después, la implementación de datos en los modelos digitales, bueno, ahora mismo ya me dices que se hace cada mes o tal. Ya me voy a otra rama de ayuntamientos, de inventarios municipales, de farolas, lo que sea, bancos, etc. Eso ahora mismo, ¿cómo está funcionando la implementación en tiempo real de esa información? ¿A meses tú contratas y va a meses? ¿O cómo? Claro, en lo que de hecho creo que ahora va a salir con esto de los fondos europeos, está esperando que salga la digitalización de la ciudad de Cuenca. Ha salido la licitación. Los que estamos ahí no sabemos exactamente cuáles van a ser el pliego de condiciones y hasta qué nivel van a querer, pero es que hay un proyecto de digitalizar ahora mismo la ciudad de México, ¿no? Nosotros estamos ahí pendientes de ver eso cómo va. ¿Qué creemos? Que se va a quedar más corto, que no se va a llegar a este nivel de precisión, ¿no? Que va a ser algo más sencillo. Pero en ese tipo de datos lo que hace es eso, se pacta cada X tiempo la actualización de eso. En función de la entidad, normalmente suele ser al año, pero claro, de tener los datos que cada año en un escenario futuro dentro de 10-15 años lo puedas tener en tiempo real, sí, cambia una previsión del futuro de años, claro. Las administraciones para todo lo que es empresas de suministros o de actuación. Se me cae una señal de tráfico, tengo que mandar a un operario a que vaya. Claro, si yo no tengo en tiempo real o a día de que esa señal tal, no. Tiene que haber pasado por allí un policía que me diga que está caída. Claro, o sea, esto, la potencialidad es muy grande, pero hasta explotará, o sea, cuando realmente explote sus aplicaciones, tampoco hace falta mucho, ¿eh? En el momento que aquí en León tuviéramos 10 vehículos autónomos circulando, por ejemplo, que recorran las calles cada día, lo tienes prácticamente hecho. Pero eso este año no está y el año que viene previsiblemente tampoco. Si dentro de 3 años hay una empresa que tenga aquí 10 vehículos autónomos circulando, ya puedes estar planteando ese tipo de información, ya no solo para el ayuntamiento, sino para cualquier empresa de reposición y mantenimiento. Entonces, sí, esto no es para mañana, pero es para paso mañana, como que a medio plazo vamos a poner. Y aparte supongo que el propio modelo te deje, pues hoy voy a tener obras aquí, tú ya lo alimentas, lo puedes alimentar tú, no es necesario que sea el coche quien lo detecte, ¿no? Eso es. Claro, si tú dices, voy a cortar esta calle, me voy a dar esa información. Claro, luego hay los que están aquí, lo que se llama la transición. La transición en el que van a tener que convivir vehículos conducidos con vehículos autónomos. Y eso va a llevar unos años. Cuantos menos años sean, mejor, porque te va a ir a traer el tiempo. Entonces, en ese tiempo no vas a poder implementar, digamos, toda la potencialidad que tendrían este tipo de aplicaciones. En el momento que en un determinado barrio, no tiene por qué ser por ejemplo, vamos a pensar que es una de las cosas en las que se está trabajando, que cuando nosotros empezamos hace 2 años, incluso era impensable, las zonas de bajas emisiones. Cuando lo hizo Madrid en primer lugar, en el que ya no pueden circular, pues en esas zonas solo pueden circular o residentes o vehículos eléctricos, ¿no? Ahora en 2023, según la normativa, todo municipio de más de 50.000 habitantes tiene que implementar su zona de bajas emisiones. Aquí en León ya está previsto, la verdad no sé cuándo lo van a poner, pero se van a contar ya, están ahí todos más muy Guzmán, todo el centro, que ya va a ser, son zona de bajas emisiones. Ya solo vamos a poner vehículos eléctricos o vehículos públicos. Eso estamos a 2023. Posiblemente en 2028-2030, digamos, pues esa misma zona u otra zona, ya no solo vehículos eléctricos, sino vehículos autónomos, por un ejemplo. En esa zona que se acote, ahí ya vas a poder empezar a implementar estas. Porque sabes que todos los individuos o elementos que están circulando sí que tienen la capacidad para interpretar esos datos en tiempo real. Entonces, la previsión es que sea, por ejemplo, en China, lo que están haciendo.
En China hay barrios, que, por ejemplo, hacen en una ciudad, construyen una nueva urbanización a bestia, porque es China, y ya están circulando solo vehículos autónomos en esto. Van bastante para Estados Unidos y China, pues nos están sacando bastante años de ventaja, ¿no? Pero es lo que se está haciendo. Se van a ir acostumbrando lo mismo que ahora para bajas emisiones, para vehículos autónomos, lo mismo. Y cuando ya esté lo suficientemente maduro, tal, pues nos llegará algo y de un día para otro, no va a ser de un día para otro, pero bueno, es que sea una transición eso, de 10 y 15 años. Vale. Vale, sí, por aquí estaríamos, ¿vale? No sé si tenéis alguna cosa más. Si no, podemos finalizar la jornada, ¿vale? Nada, dar las gracias a Alce y a tu compañero, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿vale? Por hacerla efectiva, ¿vale? La jornada. Aunque seamos poquititos hoy aquí, bueno, ha habido otras 15 personas conectadas en modalidad online. Y nada, daros las gracias a todos por asistir. Deciros que, como siempre, la oficina Acelera Pyme la tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis, no solo para digamos, lo que más utiliza es el tema económico y de subvenciones, pero bueno, también todo lo que es la parte técnica, ¿vale? Podemos contar con profesionales como pueden ser ellos para cualquier proyecto o demás que tengáis que emprender y en principio nuestro fin es daros apoyo en todos esos procesos de transformación digital. Y nada, daros las gracias y que tengáis buen día. Gracias.